Hola, cordial saludo. Hoy somos del curso de Psicología Política del grupo 197. Hoy hablaremos de los métodos y metodologías del análisis crítico. Estoy en el grupo colaborativo y hoy daré inicio a lo siguiente. El análisis crítico se caracteriza por los siguientes postulados para tener en cuenta y comprender el por qué es importante en la psicología política. En primer lugar, la relación dialéctica entre el discurso y las estructuras sociales. ¿Qué quiere decir? Que la apuesta al sostenimiento y a la transformación social. En segundo lugar, se caracteriza por plantear en un discurso una de las dimensiones de la vida social, sin caer en el error que solo se enfatiza en lo social, pero tiene su foco en ello. En tercer lugar, estudia la relación entre el lenguaje y el discurso y porque juega un rol importante en los mecanismos de dominación y control social. Esto es característico en las sociedades capitalistas. En cuarto lugar, se caracteriza por su espíritu crítico, ya que tiene un compromiso explícito con los sujetos sociales que son los más vulnerables, lo cual contribuye a la democratización y la emancipación de la sociedad, lo cual cubre nuevas posibilidades de autocomprensión y acción social para los sujetos sociales. Posee una identidad en la tradición lingüística. Por un lado es una fuerte vocación transdisciplinar y por lo otro es una fuerte influencia que tiene en el campo de los estudios del lenguaje. El AC es una herramienta de análisis político de la psicología política debido a que el lenguaje es utilizado en los contextos de trabajo para producir particulares representaciones, formas de acciones e identidades. Además está abierto a trabajar de forma interdisciplinar porque hace un riguroso uso de las herramientas lingüísticas, lo cual es fundamental para orientar el discurso. Em, bueno, recordemos y recapitulemos la psicología política en qué se enfoca. Es en el análisis de los fenómenos políticos en función de los aspectos políticos, en la interacción en los fenómenos de incidencia política en principios psicológicos. También se enfoca en el análisis crítico, la interpretación de los fenómenos políticos y el análisis de tópicos selectos como el poder, el liderazgo, la corrupción, entre otros. Aquello quiere decir que la sede es la herramienta fundamental para construir y determinar la utilización de la psicología por parte del psicólogo político en los sistemas políticos dominantes como disciplina, el servicio, el control social. Le doy paso a mi compañera. Hola, cordial saludo. Mi nombre es Joana Jiménez Mosquera. Vamos a dar continuidad pues con el desarrollo dando socialización a una pregunta. La pregunta es, ¿de qué manera el análisis crítico del discurso es una herramienta de análisis sociopolíticos de la psicología política? El análisis crítico del discurso influye dentro de la psicología política con investigaciones analíticas sobre cualquier discurso que estudia el modo del abuso del poder social, como también el dominio y la desigualdad. El principal impacto pues, del análisis del discurso dentro de la psicología política es que por medio de ella se puede desarrollar eh, alternativas de investigación centrándose en la experimentación, dando consideración que es un proceso neutro donde donde el investigador no afecta pues la realidad que se investiga, sino al contrario. El autor Bastianini, 2004, nos habla de la perspectiva contextual que implica reconocer las articulaciones y codeterminaciones entre los cambios sociales y las transformaciones en otros ámbitos, como lo son los ámbitos políticos, económicos y culturales de la vida social. Muchas gracias. Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Mosquera y siguiendo pues dando un poco más de aporte a lo de las compañeras. El autor Teun, en su análisis crítico del discurso para la Revista Austral de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, dice que entre otras propiedades de investigación crítica del discurso,
el análisis crítico del discurso se centra en las formas en las que las estructuras discursivas representan, confirman, legitiman, reproducen o desafían las relaciones de abuso de poder, las llama dominio en la sociedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que un discurso es mucho más que un escrito. Un discurso tiene la finalidad de convencer a través de la palabra a sus destinatarios, oyentes o receptores, y su perfecta elaboración logra ese objetivo que se ha propuesto, ya que el sujeto que dará el discurso ya ha realizado un riguroso análisis social en el que principalmente se centra en las necesidades del contexto al cual se dirigirá. En este orden de ideas, el análisis crítico del discurso se convierte en una herramienta fundamental sociopolítica de la psicología política, ya que a través de una exhaustiva investigación desde la psicología se busca mitigar y evitar el abuso de poder, que, como lo menciona el autor, y que a través del discurso, o mejor del lenguaje utilizado en él, pues realiza, y así evitar que se manipule la percepción del receptor. Como ejemplo, desde la psicología política y el análisis crítico del discurso, se busca evitar que en unas elecciones electorales el votante pierda su subjetividad histórica y de esta manera lograr que él realice un determinado voto, pero a conciencia. Muchas gracias. Bueno, y siguiendo con el ejemplo, bueno, primero me presento, Kelly Rodríguez, siguiendo con el ejemplo que nos comentaba Kisi acerca de una campaña electoral, es importante entender como cuántas, siempre hay dos cosas, una intercampaña y una precampaña. Normalmente sucede 6 meses antes y teniendo en cuenta eso podemos analizar un poco más la teoría que nos hablaban dentro del análisis del discurso. El aseo es importante porque nos forma primero como sujetos críticos y somos capaces de discernir qué carga ideológica nos están aportando en los discursos a los que estamos expuestos. Como les decía, con el ejemplo de Kisi, nosotros estamos expuestos a muchos discursos, tanto visuales, auditivos, que nos llegan más o menos cada por 6 minutos que se están dando constantemente en una campaña política. Y por eso para nosotros todas esas declaraciones de habla o de acto de discurso podemos con esta metodología poder ser críticos y mirarla desde una mirada mucho más analítica y mirar qué intenciones tiene ese discurso hacia nosotros para evitar el abuso de poder. Además, nos permite analizar el discurso que también puede ser o puede ser escrito o puede ser verbal, ¿cierto? Pero nos permite revisar que de todo ese discurso que es político, histórico y cultural. Entonces, pienso que esta metodología es muy positiva para no solamente para poder analizar cosas de nuestra vida profesional, sino personal, y efectivamente, psicológicamente, nos aporta para definitivamente ser sujetos críticos. Bueno, finalizando la actividad, podemos decir que para dar cierre a esto, el análisis crítico del discurso, pues nos lleva a un análisis que construye y a un entendimiento más profundo y reflexivo sobre las dinámicas sociales y políticas que moldean nuestras comunidades y sociedades. Es decir, que pues este análisis emerge como una herramienta indispensable para desvelar las dimensiones ocultas e ideológicas y de poder presentes en el lenguaje político y comunitario. Al ir más allá pues de sus superficies positivas y explorar las complejidades, contradicciones y sesgos en la prestación discursiva. Se proporciona una base sólida para comprender y abordar los fenómenos sociopolíticos desde una perspectiva más compleja y equitativa. Este enfoque no solamente revela las ideologías implícitas, sino también ofrece una visión crítica necesaria para la construcción de identidades políticas, la formación de oposiciones y participación ciudadana. Pues como siempre lo hemos dicho, pues ya dando conclusión a esto, pues podemos decir que el análisis crítico pues es una herramienta muy valiosa en el análisis sociopolítico de la política pública, ya que pues este nos va a permitir desempeñar las formas en que el lenguaje y el discurso se utilicen para construir, mantener relaciones de poder, influir en las perspectivas y las actitudes políticas. Muchas gracias.